Hola, soy Hugo. Y el día que mis propios hijos me dejaron en este asilo, firmando papeles como si se deshicieran de un mueble viejo, fue el día que entendí que el dinero puede pudrir hasta el amor más profundo. Qué ironía, ¿no? Ver las caras de los dos hombres que crié, Ricardo y Javier, más preocupados por la tasación de mi casa que por el temblor en mis manos. Les di todo, mi tiempo, mi sudor, el amor que mi difunta esposa Elena y yo teníamos para dar, y a cambio me dieron esta habitación blanca con olor a desinfectante y una soledad que pesa más que todos mis 80 años juntos. ¿Alguna vez te han hecho sentir que ya no sirves para nada, especialmente aquellos a quienes les diste todo? Antes de contarte el momento exacto en que descubrí la frialdad en sus ojos, comenta aquí desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre descubre que para sus hijos una herencia vale más que una vida. Recuerdo el eco de sus pasos, alejándose por el pasillo. Ricardo el mayor ni siquiera se volteó. Javier el menor murmuró un «Te llamaremos, papá», que sonó más a una obligación que a una promesa. La puerta se cerró con un clic definitivo, y en ese silencio me di cuenta de la verdad. No estaban preocupados por mi salud, estaban liberándose de una carga. Durante las semanas previas, sus visitas se habían vuelto interrogatorios sutiles, preguntas sobre mis ahorros, sobre las escrituras de la casa que construí con mis propias manos, sobre una póliza de seguro que mi Elena había dejado. Yo, en mi ingenuidad, pensaba que querían ayudarme a organizar mis cosas. Ahora entendía que solo estaban haciendo un inventario de su futura herencia. Me sentía como un objeto, una posesión de la que ya habían tomado control, aunque mi corazón todavía latiera. La codicia se había apoderado de sus almas, y yo era el último obstáculo en su camino. Los primeros días fueron un infierno silencioso. Me sentaron en un comedor con extraños, cuyas miradas estaban tan perdidas como la mía. La rutina era mecánica. Despertarse, comer, sentarse, dormir. Todo olía a lejía y a tristeza. Un día mis hijos aparecieron con una caja de cartón. «Te trajimos algunas cosas para que te sientas como en casa», dijo Javier, evitando mi mirada. Dentro había un par de suéteres viejos, unas fotos familiares con los marcos rotos y mi viejo reloj de pulsera, el que ya no funcionaba. Dejaron atrás mis libros, mis herramientas del taller, el retrato de Elena que siempre tuve en mi mesita de noche. Se llevaron todo lo que tenía valor monetario y me dejaron los restos sentimentales, como si esas migajas de mi pasado fueran suficiente consuelo. No se quedaron ni 10 minutos. Tenían una reunión importante, dijeron. La reunión, supe después, era con un agente inmobiliario para vender mi hogar. Esa noche no pude dormir. La imagen de esa caja miserable no me dejaba en paz. Me acordé de cuando Ricardo tenía unos 8 años y se rompió un brazo. Pasé noches enteras a su lado, leyéndole cuentos para que el dolor no lo despertara. Recordé cómo trabajé horas extras durante meses para comprarle a Javier su primera bicicleta, solo para ver la alegría en su rostro esa mañana de Navidad. ¿En qué momento se habían convertido en estos extraños? ¿En qué momento el amor que les di se transformó en este desprecio calculador? Fue entonces cuando lo comprendí. Esto no fue una decisión repentina. Había sido un plan. Las conversaciones sobre lo grande y vacía que era la casa para mí solo. La insistencia en que un abogado de confianza revisara mi testamento. Cada pieza encajó en su lugar, formando una imagen monstruosa de traición que me robó el aliento y me llenó de una fría y pesada rabia. Una semana después, el teléfono de la habitación sonó. Era Javier. No preguntó cómo estaba, si había comido o si necesitaba algo. Su voz era apresurada, casi molesta. «Papá, estamos tratando de organizar unos papeles y no encontramos la llave de la caja de seguridad del banco. ¿Sabes dónde la guardabas?» Su tono era el de un jefe hablándole a un empleado incompetente. Le dije que no recordaba bien, que mi memoria a veces me fallaba. Pude escuchar su suspiro de frustración al otro lado de la línea. «Bueno, trata de recordar, es importante, es sobre el seguro de mamá». Y colgó. Ni un adiós, ni un cuídate. En ese instante, cualquier vestigio de esperanza que me quedaba se hizo polvo. Ya no era su padre. Era un obstáculo, una fuente de información para sus trámites financieros.
El dolor que sentía se transformó. La tristeza se solidificó en una determinación helada. Ya no iba a ser una víctima. Me senté en el borde de la cama, mirando mis manos temblorosas. No por la vejez, sino por la furia contenida. Recordé las palabras de mi Elena, dichas tantas veces a lo largo de nuestra vida juntos. Hugo, el trabajo duro nos da dignidad, pero la inteligencia nos da libertad. Nunca dejes que nadie, ni siquiera nuestra propia sangre, te quite ninguna de las dos. Ella siempre fue la lista, la que veía 3 pasos por delante, y juntos habíamos tomado precauciones. Mis hijos, en su arrogancia, creían saberlo todo sobre mí, sobre mis finanzas, sobre mi vida. Pero había un secreto que Elena y yo guardamos durante más de 30 años. Una inversión que hicimos en nuestros años mozos, una pequeña empresa de tecnología de la que nadie sabía. Ellos estaban peleando por las migajas, por la casa y los ahorros visibles. No tenían ni la más remota idea del verdadero legado. Y en esa habitación de asilo, rodeado por el olor a abandono, una idea comenzó a crecer en mi mente. No era un plan de venganza, sino de justicia. Iba a enseñarles el verdadero valor de un padre. Empecé a caminar por los pasillos de este lugar como un fantasma. Cada día era una copia exacta del anterior. La misma sopa insípida para el almuerzo, las mismas caras cansadas en la sala común, el mismo silencio pesado que se instalaba después de la cena. Observaba a los otros residentes y veía mi propio futuro reflejado en sus ojos vacíos. Éramos una colección de recuerdos desechados, de historias que a nadie le importaba ya escuchar. A veces cerraba los ojos y podía oler el asado de Elena los domingos o sentir el polvo de madera de mi taller en las manos. Pero al abrirlos, solo había el olor a antiséptico y las paredes blancas de mi jaula. Me di cuenta de que mis hijos no solo me habían quitado mi casa, me habían robado mi identidad, reduciéndome a ser simplemente el residente de la habitación 203, un número en una lista, esperando a ser tachado. Un martes por la tarde, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Ricardo. Su voz sonaba aún más tensa y apresurada que la de Javier. Ni siquiera se molestó en preguntar cómo estaba. Fue directo al grano. Papá, el abogado necesita el título original de la propiedad. Dice que lo tenías en tu escritorio, pero no lo encontramos. ¿Lo moviste a algún otro lugar? Su tono era de pura exasperación, como si mi supuesta desorganización fuera un inconveniente personal para él. Le respondí con una voz deliberadamente débil y confusa, diciendo que no recordaba, que últimamente las cosas se me olvidaban con facilidad. Escuché un golpe seco al otro lado, probablemente su puño contra una mesa. Pues haz un esfuerzo, papá. Esto está retrasando todo. Y colgó. Ni un te quiero, ni un hablamos luego. Solo la fría demanda de un trámite. Me sentí como un viejo archivador al que se le ha atascado un cajón. En el pequeño patio del asilo donde el sol apenas calentaba, conocí a Manuel, un hombre de mi edad, con una mirada que contenía la misma tormenta que la mía. No hablamos mucho al principio, solo compartíamos el banco en silencio. Un día me miró y dijo, a los míos también les urgía vender la casa. Dijeron que era para pagar mis cuidados aquí. Hizo una pausa y soltó una risa amarga, sin alegría. La semana pasada vi a mi nieta en una foto en redes sociales, de vacaciones, en el Caribe. Supongo que mis cuidados son caros. Esa simple confesión me golpeó con la fuerza de un ladrillo. No estaba solo. Mi tragedia no era única. Era un patrón, una enfermedad de la codicia que se extendía entre las familias. El dolor compartido con Manuel no me alivió. Al contrario, encendió aún más mi rabia y me dio una claridad aterradora. Esto no era solo por mí, era por todos los Manueles del mundo. Una joven enfermera, Sofía, intentaba con una paciencia infinita animarme. Don Hugo, hoy hay tarde de cine, ¿no quiere venir? Pasan una de esas películas antiguas que a usted le gustan. Al principio rechazaba todas sus invitaciones, prefiriendo hundirme en mi miseria. Pero entonces recordé las palabras de Elena sobre la inteligencia. Para llevar a cabo mi plan necesitaba estar lúcido, alerta. No podía dejar que la depresión me consumiera, así que empecé a aceptar. Iba al bingo, jugaba a las cartas, leía todos los periódicos que encontraba. Mis hijos
si alguna vez se molestaban en preguntar, oirían que su padre se estaba adaptando bien. No tenían idea de que cada número cantado en el bingo, cada partida de ajedrez, era un ejercicio para mantener mi mente afilada como una navaja. Estaba entrenando para una guerra que ellos ni siquiera sabían que había declarado. Una mañana, una carta con un membrete oficial llegó para mí. No era de mis hijos, era de un bufete de abogados que no conocía. Mis manos temblaban mientras abría el sobre. El lenguaje era formal, impersonal, lleno de términos legales que apenas entendía, pero dos palabras destacaban con una claridad brutal: venta finalizada. Habían usado el poder notarial que les firmé, aquel que me aseguraron que era solo para emergencias médicas, para vender mi casa, mi hogar, el lugar donde vi a mis hijos dar sus primeros pasos, donde besé a mi esposa por última vez. Lo habían vendido sin siquiera decírmelo a la cara. Me quedé mirando el papel, sintiendo cómo el suelo desaparecía bajo mis pies. No, era solo un edificio de ladrillos y cemento. Era el archivo de mi vida entera, y ellos lo habían liquidado como si fuera una acción en la bolsa. Durante los 2 días siguientes me convertí en una estatua. Me sentaba junto a la ventana de mi habitación y no hacía nada más que mirar el cielo gris. Las enfermeras venían a ofrecerme comida, pero yo negaba con la cabeza. No sentía hambre, solo un vacío inmenso en el pecho. En mi mente proyectaba una y otra vez las escenas de mi vida en esa casa. Elena plantando rosales en el jardín, Ricardo y Javier corriendo por el pasillo, las cenas de Navidad con el olor a pino y a canela. Cada recuerdo era una puñalada. El dolor era tan profundo que casi me ahogaba, pero lentamente, en medio de ese océano de tristeza, algo más comenzó a surgir, una furia fría y pura. Se dieron cuenta de que no solo habían vendido mi pasado, habían intentado borrar mi futuro, asumiendo que ya no tenía uno. Y fue ahí, en ese abismo de desesperación, donde encontré la fuerza más grande de mi vida. Al tercer día me levanté de la silla, me duché, me afeité con cuidado y me puse la camisa más limpia que tenía. Caminé con un propósito que no había sentido en meses hasta el teléfono público del pasillo. No quería usar el de la habitación, no confiaba en nadie. Metí unas monedas con mano firme y marqué un número que sabía de memoria, un número que mis hijos desconocían por completo. Al otro lado de la línea, una voz familiar y envejecida respondió. «¿Hola?» Respiré hondo y dije, «Jacobo, soy Hugo. Sé que han pasado años, pero necesito tu ayuda». Hubo un silencio, y luego la voz de mi viejo amigo, mi asesor financiero de confianza, respondió con calidez. «Hugo, por ti lo que sea». Y entonces le dije la frase que lo cambiaría todo. «Es hora de despertar al gigante dormido». Al colgar, una sonrisa se dibujó en mi rostro por primera vez en mucho tiempo. El juego acababa de empezar. Jacobo, al otro lado de la línea, fue un ancla en medio de mi tormenta. Su voz, aunque envejecida, conservaba la misma firmeza y seguridad que recordaba. Me aseguró que los fondos de la inversión estaban intactos, seguros, y que habían crecido a una escala que yo ni siquiera podía imaginar. «Hugo, el gigante no solo está despierto, es un titán», me dijo con una risa que me devolvió el alma al cuerpo. Acordamos un plan de acción. El primer paso era simple: silencio y observación. Jacobo contrataría a un investigador privado para seguir cada movimiento financiero de mis hijos. Necesitaba saber exactamente cuánto habían obtenido de la venta de mi casa y en qué lo estaban gastando. Quería un informe detallado de su codicia. No era venganza lo que buscaba en ese momento, sino claridad. Quería entender la profundidad del abismo al que habían arrojado su propia humanidad. Pasaron 2 semanas de un silencio casi absoluto por parte de mis hijos. Ni una llamada, ni un mensaje. Empecé a pensar que, con la casa vendida, ya habían conseguido lo que querían y me dejarían en paz para siempre. Pero una tarde, mientras intentaba leer el periódico en la sala común, Ricardo y Javier aparecieron sin avisar. Sus rostros eran una mezcla de ansiedad y frustración. No traían regalos ni excusas. Javier, siempre el más impulsivo, fue directo al grano sin siquiera saludar. «Papá, revisando unos papeles viejos de mamá, encontramos una mención a una tal Omnitech.
¿Te suena de algo? Es un documento de hace más de 30 años. Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve mi expresión vacía, la máscara de anciano confundido que había perfeccionado. Omnitec, el nombre del gigante dormido. Habían encontrado una pista. La cacería había comenzado oficialmente. Ricardo, con su habitual aire de superioridad, sacó una carpeta y la puso sobre mis rodillas con más fuerza de la necesaria. Hemos estado investigando y parece ser una empresa de tecnología. No encontramos mucho en Internet, pero algo nos dice que tú sabes más. Me miró fijamente, con esos ojos fríos que ya no reconocía, tratando de leer alguna reacción en mi rostro. Yo solo parpadeé lentamente. Hijos, mi memoria, ya no es lo que era. ¿Qué? No recuerdo nada de eso. Elena manejaba esas cosas. Ustedes lo saben bien. Mi aparente fragilidad los enfureció. Pude ver la vena latiendo en el cuello de Ricardo. Se miraron entre ellos. Una conversación silenciosa llena de desprecio. Para ellos, yo no era un padre con la memoria desgastada, sino un obstáculo deliberado, un viejo terco que se negaba a entregarles el último pedazo de su botín. Bueno, ya que tu memoria no ayuda, te lo haremos más fácil, continuó Ricardo, sacando un documento de la carpeta. Era un poder notarial general, mucho más amplio y peligroso que el anterior. Se lo extendió junto con un bolígrafo. Firma aquí, papá. Esto nos permitirá acceder a cualquier cuenta o inversión a tu nombre. Es para protegerte, para que no tengas que preocuparte por nada. La humillación fue profunda y cortante. No solo me trataban como un incompetente, sino que lo hacían con una falsa capa de preocupación que era más insultante que la agresión directa. Querían que les entregara las llaves de mi vida entera, voluntariamente, mientras me sonreían con la misma falsedad con la que me habían dejado en este lugar. El bolígrafo en su mano parecía un arma apuntándome directamente al pecho. Aparté el documento con un leve temblor en la mano. Un temblor que esta vez era completamente fingido para alimentar su percepción de mi debilidad. No puedo firmar algo que no entiendo, Ricardo. Llama a mi abogado. La palabra mí pareció sorprenderlos y descolocarlos. ¿Tu abogado? Papá, nuestro abogado de confianza ya revisó esto. Es un trámite estándar, insistió Javier, su paciencia agotándose visiblemente. No, dije con una calma que no sabía que poseía. Quiero a Jacobo, llámenlo. El nombre de Jacobo cayó como una piedra en un estanque. Sus rostros se contrajeron. Sabían quién era, el viejo amigo de la familia que siempre había desconfiado de ellos. Papá, Jacobo está retirado, es un vejestorio. No seas ridículo, espetó Ricardo, perdiendo la compostura. Pero yo no cedí. Por primera vez en meses les estaba diciendo que no, y el poder de esa simple palabra me recorrió como una corriente eléctrica. Se marcharon furiosos, dejando el documento sobre la mesita de noche como una amenaza silenciosa. No dijeron adiós. Solo escuché a Ricardo murmurar en el pasillo. El viejo se está poniendo difícil. Habrá que buscar otra manera. Me quedé solo, el corazón latiéndome con fuerza, una mezcla de miedo y euforia. Unos minutos después, Sofía, la enfermera, entró a mi habitación. «Don Hugo, ¿se encuentra bien?» Sus hijos parecían muy alterados. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. Ella se acercó y recogió un papel que se había caído de la carpeta de Ricardo. Se les cayó esto. Me lo entregó. Era una hoja de cálculo impresa, una lista de nombres y números, y en la parte superior un título escrito a mano, posibles activos de AG, mis iniciales. Estaban haciendo un inventario de mi vida, y Omnitec estaba en la lista, con varios signos de interrogación al lado. Esa noche, con la lista de mis hijos en la mano, sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. No estaban buscando asegurar mi futuro. Estaban auditando mi pasado para financiar el suyo. La ingenuidad que me quedaba se evaporó por completo. Ya no se trataba de enseñarles una lección sobre el respeto o el amor familiar. Esto se había convertido en una batalla por mi dignidad y por el legado que Elena y yo habíamos construido. No era solo dinero, era la historia de nuestro esfuerzo, de nuestros sacrificios. Tomé el teléfono del pasillo nuevamente, sintiendo el plástico frío contra mi oreja. Marqué el número de Jacobo. Cuando respondió,
Mi voz era firme, sin rastro de duda. Jacobo, cambio de planes. Ya no vamos a observar. Es hora de actuar. Y quiero que sea rápido y definitivo. Jacobo no. Perdió el tiempo. Al día siguiente de mi llamada, ya había puesto en marcha un mecanismo legal del que yo ni siquiera me acordaba. Años atrás, Elena y yo habíamos firmado un documento que le otorgaba a él, y solo a él, una autoridad fiduciaria en caso de que mi capacidad mental fuera cuestionada por terceros. Era una salve. Una semana después, la puerta de mi habitación se abrió de golpe sin que nadie llamara. Eran Ricardo y Javier, pero esta vez no estaban solos. Detrás de ellos venía un hombre, de traje barato y sonrisa falsa, al que presentaron como nuestro abogado, el señor Morales. El ambiente se cargó de una tensión casi irrespirable. Morales colocó su maletín sobre mi pequeña mesa, sacó el mismo poder notarial y lo deslizó frente a mí. «Don Hugo», dijo con una voz untuosa que me revolvió el estómago, «sus hijos solo se preocupan por su bienestar. Este documento es una simple formalidad para facilitar la gestión de su patrimonio y asegurar que esté bien cuidado». Ricardo se cruzó de brazos. Su postura era una mezcla de impaciencia y amenaza. Era un ultimátum disfrazado de cortesía, y sentí el frío del acero en sus intenciones. Sabía que este era el momento final de su asalto. Justo cuando Javier me ponía el bolígrafo en la mano, con una presión insistente en mis dedos artríticos, sonaron 2 golpes firmes y claros en la puerta. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la puerta se abrió y apareció Jacobo. No venía solo. A su lado estaba una mujer de aspecto impecable, con una mirada tan afilada que pareció cortar el aire viciado de la habitación. Llevaba un maletín de cuero que contrastaba brutalmente con el de Morales. «Hugo, disculpa la interrupción», dijo Jacobo con una calma que desarmó a todos. Su mirada pasó por encima de mis hijos como si fueran muebles sin importancia y se clavó en el abogado. Ricardo y Javier se quedaron petrificados, con una expresión de incredulidad y furia. La llegada de Jacobo no estaba en su guión. La dinámica de poder en esa pequeña y miserable habitación se había invertido en un solo instante. Jacobo se acercó a mí, me puso una mano en el hombro y luego se dirigió al señor Morales. «Soy Jacobo Herrera, asesor financiero del señor Hugo desde hace 40 años, y esta es la licenciada Isabel Vega, su abogada personal». La palabra personal resonó con fuerza. Isabel Vega ni siquiera miró a mis hijos. Tomó el documento que me estaban forzando a firmar y lo leyó en silencio. Tras unos segundos, soltó una risa seca y corta. «Este documento es un insulto a la inteligencia y una clara tentativa de expolio. Además, es irrelevante». Se volvió hacia mis hijos y su abogado. «Hace 20 años, el señor Hugo firmó un fideicomiso irrevocable que me nombra a mí», dijo Jacobo, «como único protector de sus bienes en caso de que su capacidad fuera cuestionada. Cualquier otro poder es nulo». La cara de Morales se descompuso. El cazador acababa de caer en la trampa. Isabel Vega abrió su propio maletín y sacó un informe encuadernado. No era un documento legal, eran fotografías y estados de cuenta bancarios. «Antes de hablar de futuros patrimonios, hablemos del presente», dijo con voz glacial. «Ricardo, aquí tenemos la factura de un auto deportivo de lujo, comprado hace 3 semanas. Javier, aquí está el contrato de arras para un apartamento con vistas al mar, ambos pagados con el dinero de la venta de la casa de su padre, una transacción que, por cierto, están a punto de descubrir que fue fraudulenta». Les arrojó copias sobre la mesa. Vi el color desaparecer de sus rostros mientras miraban las pruebas irrefutables de su traición. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Habían sido expuestos, no como hijos preocupados, sino como los ladrones vulgares que eran. Entonces Jacobo sacó una sola hoja de papel de una carpeta. «Y ahora hablemos de Omnitech», dijo, dejando que el nombre flotara en el aire. Mis hijos levantaron la vista, sus ojos brillando con una mezcla de pánico y avaricia. No es una simple inversión, es una cartera de patentes tecnológicas que Hugo y Elena adquirieron en los 80. Durante 30 años ha generado beneficios que se han reinvertido automáticamente. Colocó el papel frente a ellos. Era un estado de cuenta consolidado. No entendieron las palabras.
pero entendieron el número al final de la página. Un número con 8 ceros después del primer dígito. Vi la mandíbula de Ricardo desencajarse. Javier empezó a temblar, susurrando, «No puede. Ser no puede ser». El gigante no solo estaba despierto, estaba rugiendo frente a ellos, y su tamaño era inimaginable. Fue entonces cuando hablé. Mi voz, que durante meses había sido un susurro tembloroso, salió firme y clara, llenando cada rincón de la habitación. Todo este tiempo, creyeron que estaba perdiendo la cabeza, pero solo los estaba observando. Vi en lo que se convirtieron. Me levanté, sintiéndome más alto que nunca en mi vida. Ese dinero, dije señalando el papel, era su futuro, el que Elena y yo construimos para ustedes. Pero decidieron que mi casa y mis pequeños ahorros valían más que su padre. Hice una pausa, saboreando el peso de mis siguientes palabras. Así que he tomado una decisión. He transferido cada centavo de ese patrimonio, la totalidad de Omnitech, a una nueva fundación que se constituirá la próxima semana. Los miré directamente a los ojos, uno por uno. Se llamará Fundación Elena. Su única misión será dar apoyo legal y refugio a ancianos abandonados por sus familias. La reacción fue instantánea y primitiva. La incredulidad se transformó en una furia animal. Javier volcó la mesa, gritando que yo era un viejo loco y senil que me iban a incapacitar. Ricardo se abalanzó hacia los papeles, pero Isabel Vega lo interceptó con una calma pasmosa. Todo está firmado, notariado y es irrevocable. Cualquier intento de impugnarlo solo resultará en un escándalo público y posibles cargos criminales por fraude, dijo ella. Se quedaron allí, en medio del desastre que habían creado, jadeando, con los rostros desfigurados por la rabia de haber perdido una fortuna que nunca supieron que tenían. Su herencia no era dinero, era la prueba pública y perpetua de su propia miseria moral. Y yo, desde la puerta de mi habitación de asilo, los vi por última vez, no como mis hijos, sino como dos extraños consumidos por un vacío que ningún dinero podría llenar jamás. Se fueron sin decir una palabra más. El señor Morales recogió sus papeles con manos temblorosas, evitando mi mirada, y prácticamente huyó de la habitación. Ricardo y Javier se quedaron paralizados por un momento. Sus rostros eran una máscara de odio y desesperación. Vi en sus ojos el cálculo frenético, la búsqueda de una salida, una grieta en la muralla legal que Jacobo e Isabel habían levantado a mi alrededor, pero no había ninguna. Finalmente, Ricardo me lanzó una última mirada, una que no contenía tristeza ni arrepentimiento, solo el veneno puro de la derrota. Luego se dio la vuelta y se marchó, seguido por Javier, que caminaba como un autómata. El sonido de sus pasos alejándose por el pasillo fue el mismo que escuché el día que me abandonaron, pero esta vez no sentí dolor. Sentí el silencio de una puerta que por fin se cerraba para siempre, y con él una inmensa y abrumadora sensación de paz. No me quedé en ese asilo ni un día más de lo necesario. Con la ayuda de Jacobo, encontré un pequeño apartamento en un complejo residencial para mayores, pero uno donde la dignidad no era un lujo sino la norma. Tenía mi propia cocina, una pequeña terraza donde puse los rosales que a Elena tanto le gustaban y, lo más importante, mis libros y mis herramientas. El retrato de mi esposa volvió a ocupar su lugar en mi mesita de noche. El olor a desinfectante fue reemplazado por el aroma del café por las mañanas y el de la madera de cedro de mi pequeño taller improvisado. No era un palacio, pero era un hogar, un santuario que yo mismo elegí, donde cada objeto tenía una historia y cada rincón respiraba libertad. Aprendí que la verdadera riqueza no es tener mucho, sino no necesitar nada de aquellos que te han hecho daño. Isabel Vega, mi abogada, fue implacable. Inició un proceso legal para anular la venta de mi casa, alegando que se había realizado bajo un poder notarial obtenido con engaño y abuso de confianza. Ricardo y Javier tuvieron que enfrentarse a la justicia. No busqué que fueran a la cárcel. Eso no me habría devuelto nada, pero sí exigí la restitución completa. Tuvieron que devolver hasta el último centavo del dinero de la venta. Supe que Ricardo tuvo que vender su flamante coche deportivo con una pérdida considerable,
y que Javier perdió el depósito del apartamento de sus sueños frente al mar. Se vieron obligados a desmantelar la vida de lujo que habían empezado a construir sobre los cimientos de mi abandono. No sentí alegría al saberlo, solo una fría sensación de equilibrio restaurado, como cuando una balanza, después de un gran peso, finalmente vuelve a su sitio. Pero la consecuencia más devastadora para ellos no fue la económica. La noticia de la creación de la Fundación Elena se extendió como la pólvora entre nuestros antiguos amigos y familiares. El nombre de su madre, que ellos habían usado para justificar su codicia, se convirtió en un símbolo público de su traición. La gente ataba cabos. Las miradas de lástima se convirtieron en miradas de desprecio. Dejaron de ser invitados a reuniones familiares. Sus llamadas ya no eran devueltas. Se convirtieron en parias dentro de su propio círculo, marcados por una vergüenza que el dinero no podía borrar. Supe que intentaron justificarse, diciendo que yo había perdido la razón, pero nadie les creyó. Habían vendido a su padre por un puñado de plata, y esa historia se convirtió en su única y verdadera herencia, una que los perseguiría por el resto de sus vidas. La Fundación Elena se convirtió en el centro de mi universo. No fui solo un donante, me convertí en su primer voluntario. Cada día iba a la sede, un edificio cálido y acogedor que habíamos comprado y remodelado. Escuchaba historias como la mía, a veces incluso peores. Ofrecía mi consejo, mi hombro o simplemente mi silencio comprensivo. Con la ayuda de un equipo de abogados y psicólogos, empezamos a luchar por otros ancianos, a revertir poderes notariales fraudulentos, a reunir familias rotas cuando aún había esperanza. Un día, recibimos a un hombre que había sido expulsado de su casa por su propia hija. Era Manuel, mi viejo amigo del primer asilo. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Le di un abrazo y le dije, «Bienvenido a casa, amigo. Aquí nadie te volverá a quitar nada». En ese momento, entendí que no había perdido una familia. Había construido una mucho más grande. Ya no pienso en Ricardo y Javier con rabia. A veces, en las noches tranquilas, cuando miro el retrato de Elena, siento una punzada de tristeza por los dos niños que una vez fueron, por los hombres que nunca llegaron a ser. Su codicia no los hizo ricos, los dejó vacíos, pobres de espíritu de una manera que ninguna fortuna podría haber remediado. Descubrí que el verdadero legado no es el dinero que dejas, sino las vidas que tocas. Mis hijos querían mi dinero, pero yo les di algo mucho más valioso a otros: dignidad, esperanza y la certeza de que no están solos. Y esa es una riqueza que ellos nunca entenderán. Mi vida no terminó en esa habitación blanca y estéril. Al contrario, fue allí donde, rodeado de la mayor oscuridad, encontré la luz más brillante y comencé a vivir de nuevo. Desde mi pequeño taller, el olor a madera recién cortada me recuerda cada día quién soy. No soy el residente de la habitación 203. No soy una carga ni un testamento andante. Soy Hugo, un hombre que construye cosas con sus manos, que encuentra paz en el tacto de una herramienta y en la precisión de un corte. Cada mañana me levanto no por la rutina impuesta de un asilo, sino por el deseo de crear algo nuevo, ya sea un pequeño juguete de madera para el nieto de un amigo o reparar una silla para la sala común de la fundación. He recuperado los pequeños rituales que mis hijos me arrebataron: el café cargado al amanecer, la radio con música vieja de fondo, el sol entrando por una ventana que yo mismo elegí. Descubrí que la dignidad no está en una cuenta bancaria abultada, sino en la libertad de ser dueño de tus propias mañanas y de tu propio tiempo. A veces, la gente me pregunta si extraño a mis hijos, y la verdad es una respuesta complicada. Extraño a los niños que crié, a los jóvenes a los que les enseñé a andar en bicicleta y a ser honestos. A esos dos hombres que se presentaron en mi habitación con un poder notarial en la mano, a ellos no los extraño, los lamento. El dolor de su traición nunca desaparecerá por completo. Es una cicatriz en el alma, pero ya no es una herida abierta que me consume. He aprendido que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que eliges y la que te elige. La risa de Manuel al ganar una partida de dominó,
el abrazo agradecido de una señora a la que ayudamos a recuperar su casa. Esa es mi familia ahora. Es una familia forjada no en la obligación, sino en el respeto mutuo y en la resiliencia compartida. Mis hijos pasaron meses persiguiendo ceros en una cuenta bancaria, convencidos de que ahí residía la felicidad. Creían que el dinero era poder, la llave para una vida sin preocupaciones. Qué equivocados estaban. Hoy, yo, un hombre que donó una fortuna, me siento infinitamente más rico que ellos. Mi riqueza no se puede contar, pero se puede sentir. Está en la gratitud de los ojos de alguien a quien hemos ayudado, en el propósito que me hace levantarme cada día, en la paz de saber que el legado de Elena no se convirtió en autos de lujo y apartamentos vacíos, sino en un refugio para los olvidados. Ellos buscaron un tesoro y solo encontraron un vacío. Yo, en cambio, al perderlo todo, encontré el único tesoro que de verdad importa. Un motivo para vivir que va más allá de mí mismo. Hace poco un viejo vecino me contó que los vio en un supermercado. Ya no vivían en el barrio. Se habían mudado a un lugar más modesto después del desastre financiero y social. Me dijo que parecían más viejos, no de edad, sino de espíritu. Sus rostros estaban marcados por una amargura y un resentimiento que no se podían ocultar. Discutían en voz baja por el precio de un cartón de leche. En ese relato no sentí ni una pizca de satisfacción, solo una profunda y helada lástima. El dinero que tanto anhelaban se convirtió en cenizas en sus manos, y en el proceso quemaron el único puente que los conectaba con su propia historia, con el amor que una vez los trajo al mundo. Se quedaron solos, rodeados de los escombros de su propia codicia, y esa es una condena mucho peor que cualquier sentencia judicial. Cada vez que firmo un cheque de la fundación o le doy la bienvenida a un nuevo residente que llega con la mirada perdida, siento a Elena a mi lado, siento su mano en mi hombro, escucho su voz diciéndome que estamos haciendo lo correcto. Ella siempre creyó que la verdadera fuerza de una persona se mide por cómo trata a los más vulnerables. Mis hijos nunca entendieron esa lección. Para ellos, la vulnerabilidad era una debilidad que explotar. Para Elena y para mí, siempre fue una oportunidad para mostrar compasión. La Fundación Elena no es solo un edificio con su nombre en la fachada, es la encarnación de todo lo que ella fue, fuerte, justa y ferozmente protectora de la dignidad humana. Su legado no está en una caja de seguridad, sino en cada vida que logramos reconstruir. Mi historia no es una de venganza, sino de renacimiento. Es la prueba de que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida, para decidir quién eres, sin importar lo que otros hayan intentado hacer de ti. Tu valor no lo define el desprecio de nadie, ni siquiera el de tu propia sangre. Se define por tu capacidad de levantarte, de encontrar la luz en la oscuridad y de usar tus cicatrices no como un recordatorio del dolor, sino como un mapa hacia un propósito más grande. Si conoces a alguien que se siente invisible, que necesita recordar su propio valor, por favor, comparte este video con esa persona. Y no olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar la fuerza para reconstruir tu vida, incluso cuando te han quitado los cimientos. Gracias por escucharme.